Entonces la única manera de llegar a sentarse a la diestra de Dios era bebiendo la copa de sufrimiento, era bebiendo la copa que él no tenía que beber, era aceptando un castigo que él no tenía que tener, pero él lo recibió porque sabía que una vez que él pasara esa copa iba a ser promovido. El lunes pasado incluso hablamos parte de eso, ¿verdad? Cómo Jesús pasa a ser sigue un legado y sigue todo su reino, pero todo fue a base de beber la copa. Entonces, de entregar y de perdonar por pecados que no hizo. Por ofensas fue humillado, lo ofendieron, lo maltrataron, lo mataron por cosas que él nunca hizo. Entonces, él sería el primer ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahora cuando nosotros vemos ese tema y hablamos de que Pablo viene y nos hace todo un croquis, nos trae un soldado y nos comienza a ver todo así, literal, mira la armadura, cuida tu corazón, cuida tu mente, acepta a Jesús, por eso se llama el yelmo de la salvación y está en la cabeza. Porque el que acepta la muerte de Jesús, entiende cómo funciona Jesús y que no es como la antigua ley. Ahora es con el perdón, con el amor, con el calzado de la paz, con el yelmo de la salvación. Y seguimos con una más porque todavía nos faltan dos. Y dice que tenemos una cuarta. Y dice, con aceptar la salvación viene el escudo de la fe. Porque cuando usted oye y acepta la palabra, ahí nace algo que se llama fe. La fe viene de una manera diferente a la parte humana también, porque es sobrenatural. Incluso una de las definiciones de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Decirlo es bien fácil. Cuando usted tiene que ver lo que no puede ver y creer en lo que no está, y lastimosamente usted no está en las mejores condiciones de su vida, es bien difícil. Pero cuando usted ha ido agarrado esa madurez, se la ha ido poniendo esas cualidades en su vida, ¿verdad? Porque entendemos que son una comparación física, pero no estamos hablando de algo físico, sino él bien claro lo aclara ahí, bien lo dice, ¿verdad? Que está hablando de paz, está hablando de integridad, está hablando de verdad. Entonces, vamos a hacer el paso a la fe. Y dice, viene el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, usted me diría, pero ¿cómo? Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, yo puedo alimentar orfanatos, puedo sostener gente, hacer casas, y me va a decir que yo no agrado a Dios. No, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no digo, la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos qué cositas nosotros ocupamos para agradar a Dios, comenzamos a buscarlas, a caminar, porque mira, la mayoría de personas, el 60-70% de personas que a mí me rodean, no son malas. Si usted se pone a ver la vida de ellos, son personas voluntariosas, personas que ayudan, personas que andan tratando de hacer las cosas bien, tratando de ser buenos hijos, tratando de ser buenos amigos. Y yo me podía analizar y yo decía, wow, o sea, que un montón de cosas se desperdician por falta de conocimiento, porque cuando la persona recapacita y comienza a estudiar la palabra, entiende que lo que a él le falta es aceptar a Jesús, aceptar el sacrificio, ponerlo en su mente y comenzar a caminar parecido, pero muy diferente, porque ahora usted va con la cobertura, con el perdón y con la aprobación de Cristo, ¿verdad? Entendiendo que vas a ser salvo por aceptar a Jesús, no por las obras. Es muy diferente yo llegar y hacer una casa a una persona pobre y creer que voy a ser salvo por eso. No voy a ser salvo por eso. Pero cuando yo voy y le doy una casa a una persona pobre y entiendo que voy a ser salvo porque acepté a Jesús y porque lo hago porque Jesús me manda a hacerlo, entonces yo voy a ser salvo por eso. Porque no es por lo que yo hago, sino es por aceptar a Jesús, por aceptar su muerte. Dice que ¿de qué tengo que tener fe? De que Él existe.
de su amor, de su poder y de su misericordia. Entonces, esa es la fe que yo tengo que tener, que existe del amor incondicional que tiene Jesús para nosotros, de su poder, que es un poder sobrenatural, y de la misericordia que tiene todos los días. Porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo preferido en mi esposita. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra lo dice. Pero para yo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo tengo que tener fe. Y la fe viene por ir poniendo todas estas cositas en su vida. Por último, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la que usamos para defendernos y atacar. Óigame esto bien. Dice, por último tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Por último tenemos esto, que esto se llama la espada de la fe, la espada del Espíritu. Dice que es la que usamos para defendernos y atacar. Solo que yo se le estoy ahorita aquí en la casa, no es solo, ahorita te llamo. Seguimos. Decíamos que esta, que es la última, dice, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es la que usamos para defendernos y atacarnos. Solo, póngame cuidado aquí con esto, que esto es bien delicado. Solo que casi siempre peleamos con el enemigo equivocado. ¿Por qué? En Efesios 6:12 podemos ver esto. Porque dice la palabra que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿De cuál siglo? De este siglo. ¿Okay? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora nos vamos a ir a un ejemplo que vemos en Jesús. Dice, Jesús nos da un ejemplo en Mateo 4, versículo del 3 al 11. Eso lo vamos a leer de acá de la palabra para que usted vea cómo la espada de la fe, la espada del Espíritu, nos sirve para atacar y para vencer. Y desde el principio tenemos un ejemplo. Jesús con la armadura, Jesús el sacrificio, Jesús el yelmo de la salvación, y ahora Jesús como ejemplo vivo de que la palabra es la espada. Y entender que muchas veces peleamos con la persona equivocada. A veces peleamos con los que tenemos alrededor, con el amigo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, y estamos peleando mal. Porque nuestra guerra no es contra ninguno de ellos. Incluso Satanás usa su influencia para dañarnos por medio de las personas que amamos. Y nosotros terminamos peleando con las personas que amamos porque no entendemos lo que Satanás está haciendo. Cuando yo entiendo lo que Satanás hace, yo no pongo cuidado a la ofensa de mi amigo, sino yo pongo cuidado a que él es mi amigo. Vamos a dejar que esto pase, porque voy a seguir el ejemplo de Jesús. Cuando todo pasa, usted puede hablar con aquella persona y decir, mira, no me gustó lo que usted dijo, pero no voy a poner mi amistad por encima de eso, porque creo que vale más los años que hemos compartido juntos. Y vamos a lo mismo con el matrimonio. Cuando uno tiene muchos años de matrimonio, uno aprende a trabajar ese tipo de cosas, a no ponerle mente a pequeñas cosas que en un momento de debilidad el enemigo puede usar para venir a dañar una relación de amistad, de lo que sea. Póngale el nombre que usted quiera. Vamos a leer en este momento esta parte donde dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lindo, ¿verdad? Siempre, el diablo anda tentando siempre. Ahí anda sirviendo de mal. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. En la palabra, la espada. El mismo Jesús, siendo hijo de Dios, usa la palabra para defenderse. No usó palabras de su propia mente,
sino cita la palabra para defenderse ante el ataque del enemigo. Y le dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, vamos otra vez igual, arribame aquí porque por la luz ya no veo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, a resguardarte, a cuidarte, que no te caigas, porque también estaba escrito, para que usted vea, hasta Satanás cita la palabra también, ¿ah? Para venir a manipular y venir a engañar y hacer caer a un cristiano. Muchas veces creemos que personas que quieren darnos un buen consejo y usted tiene que agarrarse de Dios bien fuerte porque te pueden estar manipulando. Porque aquí Satanás, claro, Satanás está sacando la palabra, escrito está, tírate, los ángeles te van a cuidar, los ángeles van a hacer que no te caigas, si eres un hijo de Dios, hazlo. Pero cuando Jesús tiene la espada, tenía 40 días de ayunar, Jesús estaba, realmente aparte de que Jesús sabía lo que Satanás quería hacer, y a eso es lo que yo quiero llegar, que usted aprenda a entender cómo funciona el enemigo, para cuando venga un ataque de esos, usted pueda reaccionar como reaccionó Jesús. No somos Jesús, no somos el Hijo de Dios, pero su espíritu está en usted y está en mí. Y vimos el ejemplo en todos los discípulos que sí se puede seguir a Dios, sí se puede hacer un cambio en nuestra vida y sí podemos llegar a ser esos amigos de Jesús que vamos a ir hasta las últimas consecuencias con Él, sirviendo y haciendo y oyendo su voz y tratando de hacer lo que a Él le agrada. Seguimos leyendo. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está. Nuevamente Jesús cita la palabra y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hágale cuidado a esto, ya estamos terminando. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y antes de decir lo que Jesús le dijo, ahora yo le digo a usted, ¿a qué se le parece esto? ¿Cuántas personas